Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy nuevamente aquí en su programa en Salud con los Expertos y ahora en esta jornada que tenemos de fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva, tenemos el gusto y el honor de poder contar con una gran experta. Ella es la doctora Ivette Buendía Roldán y es titular del Laboratorio de Investigación Transnacional de Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Por lo cual, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Su experiencia y sus aportes para nosotros es muy importante y qué mejor en nuestro programa Salud con los Expertos, que va justamente dirigida a todos los profesionales de la salud, áreas afines y comunidad de pacientes. Así que sea más que bienvenida. Es un honor para nosotros tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, licenciada Tobar. Sin duda es un placer para mí estar con ustedes, sobre todo hablando de estos temas. Eh, Vamos a desarrollar un poco fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva. Sobre todo, me voy a querer enfocar en hacer la diferencia de estas dos patologías, porque no es lo mismo y espero que en los siguientes minutos podamos dejarlo claro. Entonces, voy a empezar diciendo qué es el intersticio, porque a veces hablamos de enfermedades intersticiales, pero ni siquiera tenemos claro qué es el intersticio. Entonces, les muestro esta microfotografía de barrido. Esto es el intersticio. Cuando hablamos de alguna enfermedad intersticial, esta red es donde van a estar inmersos tanto los bronquios como los alvéolos, sobre todo los bronquios más pequeñitos, los alvéolos y los capilares. Entonces, aquí estamos hablando de estructuras ya de micras. Por lo tanto, el intersticio normalmente no se debe ver en ningún estudio de radiología, ya sea radiografía, tomografía. Lo normal es no ver el intersticio. Entonces, más o menos para que nos quede claro, si yo les muestro estas fibras en un zacate, como nosotros lo conocemos, así sería de delgadito y así es como lo vemos en la tomografía. Más bien, no lo vemos, no se ve esta red y eso quiere decir que es un intersticio normal. La red es una red de colágena y eso ya les dije es lo que le da soporte y forma al pulmón. Por lo tanto, el intersticio está en cualquier parte del pulmón. ¿Qué pasa cuando hablan de fibrosis? Que este zacate que ya les mostré bonito se hace como este otro. Se empieza a hacer mucho más grueso el intersticio y por lo tanto empieza a aparecer en la tomografía y empieza a destruir como tal el parénquima pulmonar y son estos hoyos que vemos en la tomografía. Entonces, aquí es cuando estamos hablando de fibrosis pulmonar idiopática, de fibrosis pulmonar. Por lo tanto, una pregunta que siempre nos hacemos, ¿enfermedad intersticial es igual a fibrosis? La respuesta es no. Enfermedad intersticial es que haya una afección en el intersticio, pero como les mostré, la fibrosis aparece cuando estamos hablando ya de formas muy crónicas o que no se han tratado, y en esos casos sí hablamos de fibrosis. Si se acuerdan de los zacates, hablamos ya de ese daño que ya es un engrosamiento tan profundo del intersticio que ya destruye el parénquima pulmonar y por lo tanto va a ser una enfermedad ya crónica. Sin embargo, dentro de las enfermedades intersticiales hay solamente una que sí desde el inicio es una fibrosis y por eso a ella nos referimos de manera aparte, la fibrosis pulmonar idiopática. Esa enfermedad es una fibrosis progresiva que siempre va a ser fibrosis y va a ir aumentando. ¿Por qué se llama idiopática? Porque no sabemos qué es lo que la origina y va a haber un deterioro continuo de la función pulmonar, de la progresión estructural y por lo tanto su letalidad va a ser alta. Por eso es que nos preocupa tanto esto. Sin embargo, la buena noticia es que no es tan frecuente como las otras enfermedades intersticiales. Más bien, esta se considera una de las enfermedades intersticiales raras, pero es la primera que nosotros tratamos de descartar. Porque sabemos desde el 2001, el doctor Moisés Selman le dijo al mundo, fíjense que solo existe una enfermedad intersticial que va a dañar al intersticio de manera diferente. Es una enfermedad
que afecta el epitelio alveolar. Entonces, hay una lesión alveolar. La causa no la sabemos. Sabemos, por ejemplo, que el tabaco es un factor de riesgo, que algunas exposiciones, sobre todo personas que se exponen a material de construcción o aquellas personas que tienen que tallar piedra, esos son factores de riesgo para lesionar a estas células epiteliales o neumocitos tipo 1. Hay una reparación alveolar anormal. Vean ustedes cómo llegan a reparar diferentes fibroblastos y entonces se hace un acúmulo de matriz extracelular, es decir, un acúmulo de estos fibroblastos y se transforman en miofibroblastos, y esto es lo que produce la fibrosis. Es una enfermedad que también sabemos que está asociada al envejecimiento. Aquí les muestro diferentes grupos, como muestran en esta gráfica, que a partir de los 60 años hay un repunte en el número de casos de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, es una enfermedad asociada al envejecimiento y también se da más en hombres. Entonces, después salió este otro estudio del doctor Selman, donde nos enseñó que esos cambios que se iban a dar, que les mostré en la diapositiva previa, sobre un pulmón que está envejeciendo, que tiene acortamiento de telómeros, que están siendo senescentes estas células, van a hacer que haya una recapitulación de vías de desarrollo, y esto hace que haya una reacción aberrante de esas células epiteliales. Vean cómo en este dibujo cambian las células epiteliales de forma, ya no son como eran originalmente, y esto hace que se secreten múltiples mediadores que favorecen la migración, la proliferación y la activación de esos fibroblastos, y esto termina siendo esta acumulación de matriz extracelular, y que es lo que se considera que perpetúa el que siga progresando esta fibrosis. Entonces, aquí, recuerden, solamente esta es la única que es diferente. Y aquí les muestro este estudio también publicado por el doctor Selman, que es un mapa de calor de diferentes genes. Estos mapas de calor, cada columna es un paciente y cada fila es un gen. Y entonces se ven aquellos que están subexpresados o aquellos que están sobreexpresados en amarillo. Entonces, de manera visual, vean ustedes cómo hay un grupo de genes que en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se pintan de morado, mientras que otros son amarillos, y vean cómo otras enfermedades intersticiales, como les comentó el doctor Omar en su plática, como neumonía intersticial no específica o la neumonitis por hipersensibilidad, los colores cambian completamente. Entre ellas dos, que no son FPI, se parecen más. Vean cómo predomina en esta zona lo morado y acá lo amarillo, pero en FPI son completamente diferentes. Por eso es que la fibrosis pulmonar idiopática es distinta desde el punto de vista genético también a las enfermedades intersticiales secundarias o que tienen una causalidad como las conocemos. Entonces, cuando estamos frente a una sospecha diagnóstica de enfermedad pulmonar intersticial, ya les platicaron ampliamente cómo se hace la evaluación clínica, las pruebas respiratorias, los cambios en la tomografía. En algunos casos se considera hacer estudios invasivos como el lavado bronquioalveolar, pero es muy importante la discusión multidisciplinaria. También ya se los platicaron, el diagnóstico no solo lo hace un neumólogo, generalmente nos acompañamos de un grupo de colegas que tienen diferentes especialidades para tratar de determinar si tenemos una entidad determinada o si es un diagnóstico en proceso, no nos cae completamente a una enfermedad, pero que va a ser provisional, o si de plano no se puede clasificar esa enfermedad intersticial. Esto también nos va a sugerir si hay que hacer estudios más invasivos o no. Y en esa discusión multidisciplinaria generalmente se propone un tratamiento o, en algunos casos raros, observar y esperar. Es muy importante hacer monitoreo de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque generalmente podemos tener o progresión de la enfermedad intersticial o enfermedades que no progresan, que cuando damos el tratamiento se logra controlar y no progresan. Pero de aquí se genera el otro término, la fibrosis pulmonar progresiva. Las enfermedades pulmonares intersticiales diferente a fibrosis pulmonar idiopática
Si ustedes recuerdan el árbol de las enfermedades intersticiales que les comentó el doctor Omar, bueno, todas esas otras enfermedades, hay un grupo de ellas que aquí en esta figura lo ven en color azul. Estas pueden empezar a tener características similares a fibrosis pulmonar idiopática. Como tal, no es que la enfermedad cambie, sino que es un comportamiento clínico que empieza a presentar el paciente aun cuando tenga un diagnóstico diferente a fibrosis pulmonar idiopática. Esto es muy reciente, en el 2022 salió esta guía y si ustedes ven, se estaba actualizando lo que sabíamos de fibrosis pulmonar idiopática cuando ahora se acuña el término fibrosis pulmonar progresiva. Y este término, como les decía, es para indicarnos que el paciente que tiene otra enfermedad intersticial, por alguna causa, está comportándose ahora como la fibrosis pulmonar idiopática que les mencioné, que siempre va a progresar y que en general el deterioro del paciente lo vamos viendo. Entonces, para que nosotros podamos ponerle el apellido a la otra enfermedad intersticial, debemos cumplir 2 de 3 criterios, es decir, que el paciente esté empeorando en los síntomas o que tengamos evidencia funcional de progresión, es decir, cambios en la capacidad vital forzada o en la difusión de monóxido de carbono durante un año. Es decir, yo veo al paciente hoy, por lo general el seguimiento tratamos de darlo en 3 meses y si de esa visita a la otra el paciente disminuyó 5% o más de la FBC o de 10% de la DLCO, uno u el otro, ese paciente está progresando funcionalmente. O si hacemos una tomografía, nosotros vamos a buscar si hay evidencia de progresión en la radiografía o en la tomografía, es decir, que aparezcan nuevas lesiones o que aumenten las lesiones que ya teníamos, que haya más panal de abeja o que haya nuevo o que tengamos pérdida de volumen lobar. Si el paciente cumple 2 de estos 3 criterios, entonces ya podemos ponerle el título al lado de fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, nuevamente, si alguien me dice, este paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva, eso es un error. Fibrosis pulmonar idiopática siempre va a ser progresiva. En cambio, si me dicen, tengo un paciente que tiene neumonitis por hipersensibilidad con fibrosis pulmonar progresiva, eso es correcto, tiene una enfermedad diferente a FPI, pero que en el comportamiento clínico se está pareciendo a fibrosis pulmonar idiopática. Esto es importante porque va a tener injerencia en los cambios de tratamiento que tengamos que hacer. Ahora bien, en resumen, la mayoría de las enfermedades intersticiales van a ser inflamatorias o secundarias. Ya les explicaron ampliamente qué grupo puede ser. Neumonitis por hipersensibilidad, asociadas a enfermedades reumatológicas, neumoconiosis asociadas a exposiciones de sustancias inorgánicas. Todo eso empieza como una inflamación y si nosotros como médicos hacemos el diagnóstico correcto y damos el tratamiento adecuado, a ese paciente le va a ir bien, va a tener un buen pronóstico. Sin embargo, si nosotros no identificamos la enfermedad o hacemos un diagnóstico tardío o no damos el tratamiento óptimo, lo que vamos a hacer es que esta enfermedad intersticial que al inicio era inflamatoria, se va a empezar a hacer fibrótica y puede tener un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. Recuerden, no es un diagnóstico la FPP, va a ser una condición agregada a la enfermedad intersticial de base que tenga nuestro paciente. Y aquí se los voy a ejemplificar de otra forma. Ya quedamos que puede haber diferentes cosas que hagan un daño inicial. Si este daño inicial no lo identificamos, no podemos tener una causa y es un hombre y está envejeciendo y se nos presenta con un cuadro y una tomografía típica de neumonía intersticial usual,
lo que nosotros vamos a entender es que hay una activación epitelial aberrante, que estamos ante una fibrosis pulmonar idiopática y por lo tanto las vías de señalización de la fibrosis van a estar presentes. Ya les dije, las células que van a estar aquí presentes van a ser fibroblastos que van a estar migrando y proliferando. Es muy importante este factor que ven ustedes, TGF-beta1. Este es un profibrosante por excelencia. Al estar este factor, siempre va a haber progresión de la fibrosis y entonces vamos a estar ante un caso típico de fibrosis pulmonar idiopática. También ya les comentaron que para fibrosis pulmonar idiopática el tratamiento que tenemos que dar pues son los antifibrosantes, entre otro grupo que vamos de maniobras que vamos a revisar más adelante. Pero si nosotros conocemos el daño inicial, es decir, fue un fármaco, es decir, fue porque había exposición a aves o porque tenía una enfermedad reumatológica, entonces nos vamos a ir por este camino. Más bien esa enfermedad intersticial va a estar asociada a inflamación, va a haber liberación de diferentes interleucinas o citocinas y hasta aquí, si nosotros lo detectamos a tiempo, quitamos el alergeno o la causa o controlamos bien la enfermedad, vamos a detener esta cascada, ya no va a seguir hacia la parte fibrótica. Pero si nosotros, por el contrario, no nos dimos cuenta del diagnóstico o no dimos el tratamiento adecuado o el paciente no siguió las indicaciones que le dimos, lo que va a pasar es que no vamos a poder detener aquí y en este punto es donde se juntan las vías, se empieza a activar la zona de fibrosis, las vías de señalización de fibrosis y por lo tanto el resultado va a ser muy similar al de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, sin duda, el poder hacer el diagnóstico temprano y ayudándonos de la discusión multidisciplinaria, es decir, a veces con médicos que tengan más experiencia, eso nos va a dar una ventana de oportunidad. ¿Una ventana de oportunidad de qué? De poder ayudar a la sobrevida de los pacientes. Fíjense ustedes en este estudio, la diferencia que tenemos en sobrevidas en esa curva de Kaplan y Myers. Vean en la línea negra, si nosotros nos tardamos menos de un año en sospechar y hacer el diagnóstico, esta va a ser la sobrevida que esperemos del paciente. Pero si nos tardamos más de 4 años, vean ustedes cómo la sobrevida va a ser mucho menor. Es decir, nosotros vamos a tener más o menos el 50% de mortalidad a los 2 años y medio, mientras más nos tardemos. Y vean ustedes cómo ese 50% pues no lo alcanzábamos si lo hacemos en tiempos menores. Entonces, de aquí la importancia y mi agradecimiento nuevamente que nos den estos espacios para hablar y explicarles de estas enfermedades. Ya para terminar los tratamientos, pues el tratamiento va a ser de acuerdo a cada patología, pero aquí les quiero presentar algunos datos de lo que hemos aprendido de fibrosis pulmonar idiopática y que realmente lo podemos ampliar a cuando ya estamos también sobre alguna enfermedad intersticial que tenga comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. Ya se los decía, evaluar el diagnóstico correcto con apoyo de discusiones multidisciplinarias, incluir cuidadores. Los cuidadores tienen que saber qué enfermedad tiene el paciente y por qué no buscar esas asociaciones para que los pacientes también se sientan acompañados y tengan otros pacientes que puedan compartir experiencias y compartir los sentimientos que puedan tener. El apoyo educacional, los grupos de soporte, el uso y recomendaciones sobre el oxígeno suplementario, la rehabilitación, que es muy importante, estos pacientes tienen que rehabilitarse, así como prevención en esta época sobre todo, no hay que tener miedo, hay que decirle a estos pacientes que se tienen que vacunar contra influenza, contra COVID, contra neumococo, tienen que estar protegidos y siempre tenemos opciones de ensayos clínicos a los cuales se puede presentar a estos pacientes. Tratar las comorbilidades, como les dije, fibrosis pulmonar idiopática generalmente se va a presentar en sujetos mayores y entonces ellos pueden tener otras enfermedades, las tenemos que tratar. Los antifibrosantes, ya lo platicamos, tendrán su punto. Si ya estamos ante una enfermedad fibrosante, tenemos que utilizarlos.
y el trasplante pulmonar si el paciente es candidato y si en los centros o en los países tienen trasplante pulmonar. Los cuidados paliativos no son solo al final de la vida, nosotros trabajamos mucho para que haya cuidados paliativos antes, desde que hacemos el diagnóstico, porque nos van a ayudar a aliviar síntomas como la tos y la disnea, tratar depresión y ansiedad y sobre todo discutir también límites de tratamiento o ir ayudando a entender la enfermedad y saber qué es a lo que nos vamos a ir enfrentando en el paso de estas enfermedades. Sin duda, todavía nos falta aprender mucho, no solo de FPI, sino sobre todo de esta condición de fibrosis pulmonar progresiva. Tenemos que entender todavía más qué tiene que ver la predisposición genética para que ese paciente, que a lo mejor sí se hizo bien el diagnóstico, que a lo mejor el tratamiento fue el adecuado, que el paciente también utilizó el medicamento y sin embargo, a pesar de todo esto, empezó a progresar. Tenemos que saber más acerca de esto, de la remodelación vascular, sobre todo en las enfermedades asociadas a esclerosis sistémica. Estamos aprendiendo mucho cómo actúan también los vasos que ya les comenté, están dentro del intersticio, búsqueda de biomarcadores porque quisiéramos tener algo o alguna molécula que pudiéramos buscar ya sea en sangre, en orina, en saliva, que nos pudiera ayudar o acercar más a este diagnóstico, validar si ahora la inteligencia artificial tendrá algún papel en el apoyo de estos diagnósticos y de los tratamientos, sobre todo, vienen varios ensayos clínicos, nuevas moléculas que están saliendo que van a actuar en diferentes sitios, pero aquí sí recordar, si nosotros no sospechamos la enfermedad, si nos tardamos en hacer el diagnóstico, así tengamos los mejores tratamientos, vamos a llegar tarde a ayudar a los pacientes. Esto es lo que había preparado para ustedes y les agradezco mucho nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, doctora, buen día, muchísimas gracias por la extraordinaria presentación. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo en las diferencias que principalmente usted comenta que la fibrosis pulmonar progresiva es una condición de una enfermedad base, ¿no? Entonces eso creo que ha quedado muy claro porque había bastante confusión con la comunidad de pacientes, incluso con algunos médicos y médicos en formación que también están tratando de pues diferenciar y ver cómo se aborda estos padecimientos uno por uno. Y yo quería preguntarle, ¿existe hoy por hoy un lineamiento actualizado que pueda llevar a una guía, tal vez de práctica clínica, una norma específica para poder aprender a cómo abordar desde la parte diagnóstica y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, sin duda, esta que les enseñé en la guía, que es de todas las sociedades de tórax mundiales, es decir, Ok, de la americana, de la europea, la latinoamericana y la japonesa, ellos estructuran más o menos una guía de cómo hacer tanto diagnóstico como tratamiento. Entonces, ahí en la plática está la referencia por si la quieren revisar. Y bueno, ok, eso es una guía y sin duda, pues siempre estamos también abiertos a dudas, a preguntas. Creo que un punto importante y muchos hospitales y muchos colegas nos han dicho es que a lo mejor no tenemos la posibilidad de hacer una discusión multidisciplinaria, no contamos con todos los especialistas o no ujú, estamos formados como tal. Bueno, actualmente nosotros en el INER presentamos sesiones, así como estamos haciendo esta virtuales. El ok. médico presentar su caso y con gusto nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y ayudarles. Y así como nosotros, también la Asociación Latinoamericana, el Departamento de Intersticiales también ofrece esa posibilidad. Entonces, hay modos y bueno, nada más es que se acerquen y con gusto les apoyamos. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Creo que sirve muchísimo el saber esto. Y bueno, pues también entendemos que ustedes como especialistas del INER, pues sabemos que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Y más que ello, y sobre todo también en la parte de investigación, pues no se diga, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su trabajo. Y en base a eso va mi siguiente comentario y consulta. De acuerdo a ustedes, si tienen alguna conexión o comparten también, como ya lo decía ahorita, ¿no?
un abordaje transdisciplinario con los demás colegas desde la parte genética, o esto ha costado un poquito más de trabajo. Yo escuchaba al doctor Sesman en la plática en el Día Internacional de la Fibrosis Pulmonar, que tuve la oportunidad de asistir a la conferencia donde ustedes participaron, un extraordinario evento, y con los pacientes, y escuché, ¿no?, que a veces a lo mejor se piensa poco en la parte genética, pero pues sobre todo también los antecedentes familiares, el diagnóstico clínico, pues todo cuenta, ¿no? Pero hay una predisposición muy específica que a veces cuesta trabajo llegar a eso. Entonces mi pregunta sería en base a si ustedes también cuentan con una relación estrecha o muy poca con la parte genética para poder abordar este tipo de temas y el seguimiento sobre todo. Claro, sí, es una pregunta muy interesante. Sin duda, ahorita todos los grupos que se dedican a enfermedades intersticiales están tratando de determinar, así como dije, los biomarcadores, también qué ¿Ok? perfil genético se debería estudiar. Hoy por hoy, Latinoamérica en general no tenemos tanto acceso a hacer los estudios genéticos porque sabemos que son costosos y también el tener la información no es solamente eso, porque aquí, a diferencia de hipertensión o de diabetes, que si mi mamá es diabética, pues es muy probable que a mí me dé, en estas enfermedades no es así. Entonces, al ser Ok. enfermedades más raras, sí tenemos que saber qué buscar para dar una respuesta. Porque si nosotros solo vamos y decimos, hágame todos los genes que les mostré en el mapa de calor, bueno, a lo mejor los tengo, pero no forzosamente yo voy a presentar esa enfermedad. Si fuera así, realmente no serían enfermedades raras. Claro. Entonces, no es solamente la composición genética que tenemos, va a ser la epigenética, muchas otras cosas que estén alrededor, y esa es la parte de investigación que afortunadamente se están tratando de desarrollar y yo espero que en poco tiempo pues les podamos dar una respuesta más precisa en esta parte. Ok, sí, como usted dice, la búsqueda intencionada es fundamental, ¿no? Para poder entender quiénes son los sospechosos y a quién habría que canalizar para este tipo de estudios. Es correcto. Ok, Eso sí, a lo mejor sí comentarlo con los pacientes. Si alguien ha tenido un familiar con diagnóstico de enfermedad intersticial y presenta los síntomas que ya platicaron con el doctor Barreto, la tos que no se quita, la disnea, la falta de aire, entonces sí, no esperar mucho tiempo y entonces acudir rápido al médico y decirle, yo tuve un familiar con enfermedad intersticial y entonces iniciar el abordaje a tiempo. Eso creo que sí claro. sería de mucha utilidad. Ok, doctora, pues muchísimas gracias, doctora. Y ya por último, en esta ocasión, en este programa, pues si nos podría brindar un mensaje en el marco del previo Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar, dirigido a la comunidad, sobre todo de enfermedades raras, y con esto me dirijo a profesionales de la salud, especialistas, por supuesto, cuidadores, pacientes y público que nos escucha, para escuchar de parte de usted este mensaje dirigido a ellos, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda yo creo que el que tengamos una enfermedad rara o que les pongamos el nombre de rara, quizás sea porque no más que rara, pues es porque no es tan frecuente como otras enfermedades. Pero eso, en vez de verlo como algo en contra, yo creo que es algo que nos puede ayudar mucho porque habemos algunos médicos raros que nos gustan estas enfermedades y que siempre estamos abiertos a este diálogo. Entonces, yo creo que el estar aquí escuchándonos, el darse la apertura para oír sobre las enfermedades raras, ya es un avance. Les invito a que no le tengan miedo a las enfermedades intersticiales, que entren más a este mundo. Créanme que es apasionante. Yo llevo ya varios años en ellos y todos los días aprendemos algo. Entonces, más que frustrarnos, es qué más podemos hacer y qué más podemos compartir. Por supuesto, doctora, pues muchísimas gracias. Me encantó ese de los médicos raros, porque es muy poco frecuente encontrar a médicos que se especialicen en estas enfermedades y que además tengan un plus adicional, que es el sentido humano, ¿no? De poder seguir colaborando y de la mano de la comunidad de pacientes y de sociedad civil. Eso es maravilloso. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario. Nuevamente, esperemos que sí sea el primero, no el último, de las sesiones que usted nos haga el honor de estar con nosotros. Y Con gusto. agradecemos a usted su tiempo, su expertise y sobre todo compartirlo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por compartir otro día más con Salud con los Expertos. Muchas gracias. Hasta la próxima.